Bueno, un especial saludo para todos. Continuando con las clases del desarrollo de un proyecto, en este caso de un proyecto de construcción, que es donde nos hemos em, establecido para el análisis del estudio de caso que ha venido trabajando la veeduría. Entonces estamos en el contenedor, volviendo a la filosofía, a la noción de proyecto. Estamos en un contenedor, en una caja que se llama análisis de la necesidad. Esa caja dijimos que tiene otras cajas, otros contenedores dentro de esta, donde uno se llama análisis del problema, el otro se llama análisis de los grupos de interés, el otro se llama estudio de alternativas o análisis de alternativas. Ahí vamos. Entonces vamos con el análisis de los estimados, el análisis de los estimados o análisis de los presupuestos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del análisis del presupuesto económico. Del presupuesto económico. Em, este presupuesto económico tiene como fin establecer con un cierto grado de precisión el valor monetario del desarrollo de la construcción que se pretende realizar. Desde que el humano construye, siempre ha tenido la intención de conocer de manera precisa, lo cual no es tan fácil de lograr, de conocer de manera precisa cuál es el costo monetario del objeto que pretende construir. En este caso he tomado un pantallazo de uno de los modelos que se hacen con alguno de los software que hay disponibles para este propósito. Entonces, básicamente, esto tiene como ventaja o como bondad que permite conocer la lista de los elementos a construir, que es un poco lo que se ve por acá, la lista de los elementos que se pretenden construir, esta que está por acá, esta lista. Digamos, en el caso de una casa, pues no sé, eh, muro en bloque número 5 piso uno, muro en ladrillo prensado, piso uno, pañete de muro a dos caras, pañete fino o pañete liso, pañete bujardo, bueno, digamos, son los nombres de los elementos. Entonces, por un lado está la lista. Este otro recuadro, aquí está la caja donde se parametriza, es decir, se le cargan los datos, todos los datos, especificación del material, costos, bueno, una cantidad de datos. Eso se llama así, parametrizarlo. Y esta otra imagen hace referencia a esos diferentes elementos. Yo puedo colocarlos por colores, como se ven acá, por niveles, en el caso de las obras de construcción vertical, edificios. Pero en el caso de las obras horizontales, como es el caso que hemos venido analizando de la construcción del mantenimiento de la calle 15, pues también se puede hacer, es mucho más sencillo, porque son elementos repetitivos. La estructura de la vía, eh, el pavimento en la zona del corredor vehicular y los pavimentos en las zonas de los corredores peatonales y eh, ciclovía, básicamente. Entonces, digamos, hoy en día los software tienen como bondad que permiten ver en simultánea lo que en términos de ingeniería de sistemas se conoce como el Big Data, toda la información dura, los datos duros, permite conocer los espacios para hacer la parametrización y permite conocer la imagen de los elementos que voy a construir para corroborar que todo tenga una sincronía, digamos, adecuada. Es el caso del presupuesto económico, así en síntesis. Eso es un tema complejísimo que seguramente Dios permita que podamos hacer unas clases puntuales de cuál es la información, cuál es el big data de un presupuesto, cuáles son los precios descompuestos, los precios compuestos, de dónde sale el costo, digamos, por grupos, por familias. En el caso de una vía, ¿cuánto cuesta? No sé, el recebo compacto, todo el recebo compacto. ¿Cuánto cuesta el pavimento? ¿Cuánto cuesta la instalación, suministro e instalación de bordillos? Bueno, cada uno de los elementos en fin.
Entonces es, digamos, como una información muy primaria, muy básica, de cómo se construye el presupuesto. Y el presupuesto básicamente tiene como dos grandes columnas en su estructura. Una es el presupuesto técnico. El presupuesto técnico no es otra cosa que saber las cantidades de obra y las cantidades de material, cantidades de obra y cantidades de material. Cantidades de obra, cuántos metros cuadrados de muro en bloque número 5 va a tener el edificio. Cantidades de material, cuántos bloques número 5, cuánto mortero, cuánta arena de peña, cuánto cemento se necesita para llevar a cabo esos metros cuadrados de muro. Eso es básicamente. Y el presupuesto económico, como lo acabo de decir, tiene que ver con el valor monetario. ¿Cuánto cuesta? Ya, ¿cuánto cuesta ese número de metros cuadrados de muro? ¿Cuánto cuesta esos viajes de arena de peña, si es que ese es el material que se necesita? ¿Cuánto cuestan los bloques y cuánto cuesta la mano de obra para llevar a cabo la construcción de los? Eso básicamente. El otro presupuesto es el presupuesto temporal. El presupuesto temporal hace referencia a el tiempo, al tiempo, al tiempo necesario para poder llevar a cabo el desarrollo del edificio o, en el caso de la obra horizontal, el objeto, el elemento horizontal, vía, acueducto, alcantarillado, andén, puente, no sé, línea férrea, lo que sea, lo que sea. Esta es otra imagen, otro pantallazo, este es de otro software. Este es de otro software. En este nos damos cuenta que aquí están grupos de elementos, grupos de elementos, grupos. Grupos de elementos es, por ejemplo, estructuras, es un grupo, son varios grupos. Grupos de elementos es, por ejemplo, muros. Entonces, varios tipos de muros, de cuáles materiales, en qué nivel están, a eso hace referencia. Otro ejemplo, entonces estos que vemos aquí en estas filas de color gris son grupos de elementos. Los que vemos ya en color rojo son elementos, digamos, de manera particular. Entonces, lo que decía, otra vez el ejemplo. Muro en bloque número 5 piso 1. Muro en bloque número 4 piso 1. Entonces, ahí va haciéndose la lista. Hay que hacer la lista elemento por elemento. No copiarla y pegarla del IQ. No copiarla y pegarla de la gobernación de Cundinamarca. No, eso no necesita de un profesional, eso lo puede hacer cualquier persona en un café internet. No, aquí es el análisis de los elementos que se van a construir en ese edificio o en esa obra horizontal, según sea el caso. Entonces, con esa lista se procede a cargar unos datos en estas columnas, que aquí apenas he puesto dos, pero puede tener más, ¿cierto? Entonces, se procede a cargar esos datos. ¿Cuál es el insumo de entrada para poder hacer el presupuesto temporal? El estimado temporal. ¿Cuál es el insumo de entrada? Los rendimientos. Los rendimientos. ¿Cuánto le rinde a una cuadrilla X, ¿cierto? Hacer el muro. ¿Cuánto le rinde a una cuadrilla X hacer un metro lineal de andén? Es eso. Entonces, con esos rendimientos, el otro insumo importante son las cantidades de obra. Con los rendimientos y las cantidades de obra se sacan las duraciones estimadas inicialmente. Duraciones estimadas inicialmente. Estos gráficos que vemos acá es el trazo que se hace con la ayuda del software, pero pues ahí tiene que haber una persona que sepa hacer muy bien análisis presupuestal y análisis temporal y que conozca de metodologías de análisis temporales para poder llevar a cabo, digamos, la construcción de un grafo, de una infografía de esta calidad. Entonces, aquí lo que está diciendo es, aquí, digamos, en síntesis, el grafo se construye, es una matriz. Hay unos elementos en horizontal y hay unos elementos en vertical. Los elementos en horizontal, como lo dije hace un instante, son los elementos que hacen parte del edificio o parte de la obra. Son elementos de obra. Insisto con los ejemplos. Muro, piso 1, columna, piso 1, viga, piso 1, etcétera, etcétera. En el caso de las obras horizontales, insisto, es mucho más sencillo. No sé.
cárcamo en ladrillo, tolete, eh, bordillo, andén, andén, en concreto bujardo o en concreto barrido, que hay un tipo de concreto que es así. Ese tipo de elementos de nombre son los que están aquí con estos colores. Y en vertical está el concepto de tiempo. El concepto de tiempo puede tener varias escalas, ¿cierto? Año, año, mes, semana y días. Entonces yo puedo conocer con precisión en esa modelación cuánto va a durar la obra. Entonces, insisto lo que ya había dicho en la lámina anterior, aquí hay una ventaja, una bondad, y es que estos software nos permiten ver la lista de los elementos, el código de los elementos, el rendimiento, el consumo de mano de obra de esos elementos, la cantidad de obra de esos elementos, y nos permite ver en el tiempo, eso ya llevado al tiempo, cuántos se va a demorar según la unidad de tiempo que esté utilizando. Entonces puede ser, insisto, año, mes, semana, día, hora. Puede ser así. Y en simultánea nos permite ver la maqueta. Puedo ver la maqueta y puedo simular cómo va a ir creciendo esta maqueta en la medida en que se va desarrollando la obra para evitar desaciertos de obra, para evitar desaciertos de obra. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el tema de los presupuestos. Hablamos del presupuesto económico y del presupuesto temporal. Muchas gracias.